explicar bien cuál es la respuesta del derecho internacional a la violencia de género, a mí me parece que siempre es mejor hacer también una introducción respecto de cuál ha sido la relación entre el derecho y la violencia de género en su totalidad. Y entonces para eso lo que yo hago es que divido las respuestas del derecho hacia la violencia en tres perspectivas. Una es mirar el derecho avalando la violencia contra las mujeres, el derecho en silencio frente a la violencia contra las mujeres y finalmente el derecho prohibiendo la violencia contra las mujeres. Y en realidad esta no es una cronología, no es una secuencia histórica, lamentablemente, donde uno pueda decir que el derecho se ha movido desde un estadio de avalar o autorizar legalmente la violencia en contra de las mujeres a un estadio donde no ha dicho nada, pero se ha producido esta violencia y el derecho se ha mantenido incólume, hasta una tercera fase donde el derecho prohíbe abiertamente la violencia, sino que en realidad estos son tres estadios que aun cuando tienen algún tipo de relación histórica, afortunadamente, y hoy podemos decir que hay muchos menos situaciones de estatutos y de leyes donde efectivamente se autoriza la violencia contra las mujeres en forma legal, de todas maneras estos estadios se mueven en forma contemporánea también. Entonces hoy en día de todas maneras existen todavía ejemplos de los que yo voy a hablar también acá, de derecho que autoriza la violencia contra las mujeres y derecho que avala, pero que no dice nada, pero que tolera la violencia contra las mujeres. Y la buena noticia, sin duda, es que hoy tenemos mucho más derecho que prohíbe la violencia contra las mujeres, y es en ese tercer estadio donde particularmente la contribución del derecho internacional ha sido muy importante. Entonces, la verdad es que aun cuando este sea una unidad donde yo debiera hablar sobre derecho internacional propiamente tal, solo en una tercera parte me voy a enfocar específicamente en el derecho internacional, y vamos primero a ver entonces ejemplos de derecho comparado y de básicamente de estatutos de distintos países que muestran cómo se ha dado esta autorización legal a la violencia. Y básicamente lo que esto significa entonces es que el concepto de violencia, como lo recoge el derecho penal, como lo entiende el sistema legal, es un concepto de violencia reducido que no alcanza a cubrir ciertos daños específicos que básicamente afectan a las mujeres. Y esos daños específicos entonces quedan fuera de ese concepto de violencia y no se entienden entonces como situaciones que el derecho rechaza. Y por lo tanto entonces no entran dentro del derecho penal. Por ejemplo, y este es ustedes pueden ver acá que la diapositiva que yo les estoy mostrando es la versión original del Código Civil chileno de 1857. Por eso es que también ustedes van a ver que la cita viene con la I latina en vez de la Y. Y lo que dice es: el marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirla donde quiera que se traslade a su residencia. Cesa ese derecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente a la vida de la mujer. La mujer, por su parte, tiene derecho a que el marido la reciba en su casa. O sea, vean ustedes acá que la única esfera de protección de la violencia hacia la mujer en el año 1857, y lamentablemente esto no cambió hasta mucho más tarde. Así es que nuestros códigos latinoamericanos, los códigos civiles latinoamericanos en general, mantienen una misma herencia. Muchos de ellos repiten exactamente la misma estructura, de hecho, que viene del Código Napoleónico. Como ustedes ven, la única excepción era si había peligro inminente a la vida de la mujer. O sea, toda la violencia anterior a un peligro inminente a la vida de la mujer no está considerada violencia, no está considerada una violencia ilegítima, es una violencia completamente legítima. Este es un tratadista que señala: yo entiendo que debe competirle al marido el derecho de castigar moderadamente a la mujer en cuanto sea necesario para mantener el buen orden de la familia, del que es responsable. La mujer debe obedecer al marido. Es un homenaje tributado al poder protector y una consecuencia necesaria de la sociedad conyugal que no podría subsistir si uno de los esposos no estuviera subordinado al otro.
sea, ustedes ven que hay una serie de posiciones donde se establece originalmente, desde sus orígenes, que el matrimonio no es una institución de pares igualitaria, sino que es una sociedad que tiene un jefe, que es el marido, y el marido entonces tiene derecho también a disciplinar a todas las personas que tiene bajo su tutela, incluyendo la mujer. Y esto tiene que ver también con esta idea de que las mujeres no son seres completamente racionales que pueden tomar decisiones. Entonces, a las mujeres hay que mantenerlas, la idea tradicional es que las mujeres hay que mantenerlas controladas, y que por lo tanto es el marido, es el jefe de la familia, el pater familias, es el que tiene el derecho a hacer eso. Pero no puede matarla, esa es la única excepción, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta frase que se cita mucho, pero se cita más o menos mal. Yo encontré la cita original, bueno, no es la cita original tampoco, pero lo que Napoleón se supone que dijo es que el marido, para poder explicar la idea del código napoleónico de la potestad marital, es que el marido debe tener poder absoluto para decirle a su esposa: señora, usted no saldrá, señora, usted no puede ir al teatro, usted no se puede juntar con tal o cual persona, porque si usted llega a tener un hijo, ese hijo es legalmente mío. Entonces el origen de esto tiene que ver también con la idea de la presunción de legitimidad del marido, la presunción de que el marido es el padre de los hijos que nacen dentro del matrimonio. Entonces está esta idea de la mujer libertina que sale, que luego se puede embarazar. El marido tiene un derecho a decirle: usted no puede salir, usted no puede hacer esto, yo tengo que controlarla, porque resulta que si usted queda embarazada, yo me tengo que hacer cargo de ese hijo, y ese hijo es mío, y es mi heredero. Entonces, ese es un ejemplo histórico. Ahora, si nos movemos nosotros, porque uno podría decir, bueno, pero eso ya no tiene ninguna función en nuestras sociedades, hoy los matrimonios son mucho más igualitarios, ya no se le autoriza al marido que le pegue a la mujer. La verdad es que las estadísticas nos dicen lo contrario. O sea, efectivamente vamos a hablar de cómo, desde el punto de vista legal, la violencia doméstica se ha incorporado en nuestros sistemas penales, y hoy efectivamente es una violencia supuestamente, en teoría, lo menos prohibida por el derecho, pero las estadísticas lamentablemente nos indican que la práctica todavía hay violencia, la violencia intrafamiliar la sufren particularmente, especialmente las mujeres. No es una violencia completamente igualitaria que se dé entre las parejas, igualmente entre varones y mujeres. Y tenemos también que desde el punto de vista incluso de teoría del derecho penal, durante mucho tiempo se discutió si era posible incluso que hubiese violación sexual entre cónyuges. Y eso que a uno le puede parecer como, pero ¿cómo no va a haber violencia sexual cómo no va a haber violación sexual entre cónyuges? Es una cuestión que ha sido recogida últimamente por nuestros códigos penales latinoamericanos, y uno no debe olvidar que hoy en muchas partes del mundo la violación sexual entre cónyuges no existe y no puede existir desde el punto de vista teórico en muchos sistemas legales. Entonces no estamos hablando de algo que sea tan lejano en el fondo. Y si ustedes ven, lo que yo les estoy mostrando acá es una contradicción de tesis fallada por la Corte Suprema de México en el año 2005. La cita que yo les traigo acá es del año 92, o sea, no es tanto tiempo atrás, si ustedes se fijan, de una de los tribunales de México, que finalmente terminaron como había distintas decisiones respecto de si existía o no la violación sexual. Finalmente la Corte Suprema de México terminó con la contradicción de tesis, en señalando que la violación sexual entre cónyuges existe, o sea, existe el delito de violación sexual independiente de quién sea el perpetrador. Pero ustedes vean aquí, en 1992, cuál era la idea de por qué la violación sexual no podía ser un delito castigable. El derecho mutuo al débito carnal lo adquieren los cónyuges en la celebración del matrimonio. La imposición de un cónyuge hacia el otro de la cópula normal mediante la violencia no configura el delito de violación,
sino que se traduce en el ejercicio indebido de un derecho. O sea, hay un derecho a la cópula, sobre todo si uno considera que la intención del matrimonio tradicional es que el matrimonio tenía como objetivo principal la procreación. Hoy ya nos hemos movido mucho también de esa función y debido a las, sobre todo con las sentencias sobre matrimonio igualitario, en la mayoría de las sentencias sobre matrimonio igualitario en todas partes del mundo han desechado que la procreación sea el objetivo principal del matrimonio. Pero fíjense ustedes, en el año 92 dice, bueno, si la procreación es la función principal del matrimonio, no puede ninguno de los cónyuges negarse a realizar el acto natural que lleva a esa procreación. Y por lo tanto no podría haber violación sexual entre cónyuges, sino que a lo más un abuso de derecho. Por lo que de existir este tipo legal, solo se podrá sancionar por este delito y en su contrario únicamente por las lesiones que resulten de la ejecución de la violencia. O sea, se compartimentaliza el delito y entonces existe, la violación sexual no existe, pero pueden existir las lesiones físicas, los daños físicos que produce esa violación sexual y puede existir un abuso de derecho, ¿no? Ahora, yo supongo, y aun cuando tal vez existen, debe haber sentencias, pero yo no las conozco, donde la defensa puede haber dicho, yo no estaba, mi marido estaba en conocimiento de que yo no estaba en ese momento en condiciones de procrear. Nunca yo he visto esa defensa, que en el fondo sí, bueno, el objetivo del matrimonio era la procreación, la cópula que no puede llevar a la procreación, ya sea porque la mujer se encuentra en un periodo del mes donde no puede procrear simplemente, o porque ya está embarazada, por ejemplo. Tal vez podría ser una buena defensa en los casos, porque eso sería violación sexual cuando el hombre sabe que no puede alcanzar el fin legítimo del matrimonio. Sin embargo, yo no conozco sentencias donde la defensa para empujar hacia a que se reconozca la violación sexual haya sido esa, aun cuando me parece que podría ser un argumento muy legítimo, incluso en países donde hoy no existe la violación sexual, me parece que ese podría ser un buen argumento. Y por lo mismo, en muchos de estos casos, cuando no está claro cuál es la protección, no está claro si está tipificada la violación sexual entre cónyuges, uno de los delitos que sí se reconocía es la violación sexual por vía anal, por ejemplo, o con penetración de objetos, todo aquello que no lleve naturalmente a la procreación, por ejemplo. Un segundo tipo de ejemplo respecto de cómo el derecho ha autorizado la violencia en contra de las mujeres legalmente es la relación del derecho con la libertad sexual de las mujeres. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la variación de la protección dependiendo del uso de la libertad sexual por la víctima, uno puede ver que efectivamente durante muchos años, y hoy no es que sea legalmente autorizado, pero está avalado porque todavía hay un problema de prueba muy fuerte, lo mismo que con la violación sexual entre cónyuges. Aun cuando esté prohibida, es muy difícil probar la violación sexual entre cónyuges porque los jueces son reticentes a meterse en la vida privada de las familias y porque es muy difícil la prueba. Y en el caso, entonces, aquí yo les traigo una sentencia de la Corte Suprema de El Salvador del año 90, o sea, estamos hablando de fines del siglo XX, no es hace tanto tiempo atrás, y donde lo que ustedes ven es que el Código Penal tipificaba la violación de prostituta con una pena menor que a la violación de otras personas. Yo recuerdo haber estudiado en Chile bajo un código penal que todavía hablaba también de la mujer de buena fama y la mujer de mala fama, y hablaba del rapto de la doncella y una serie de conceptos que tenían que ver con el pudor sexual de la mujer, donde lo que se protegía era el pudor de la mujer, de manera que aquella mujer que no cumplía con el estereotipo de ser una mujer pudorosa, o sea, una mujer que tenía control sobre su libertad sexual, era menos protegida por el derecho que una mujer que, de acuerdo a los estándares masculinos de lo que es una mujer pudorosa, cumplía con dichos estándares. Y esta figura refleja muy bien
esta idea entonces de cómo el derecho protege, si el derecho efectivamente protege y entonces saca de la esfera de la violencia legítima aquellos daños que afectan a las mujeres. Entonces penaba con prisión de 3 meses a 2 años a la violación de prostituta, que era mucho menor a la violación común. Entonces la pregunta es, bueno, ¿puede haber violación de prostituta? ¿Debe ser tratada como cualquier otra violación o debería tener menos pena? ¿Qué hace que la prostituta sea distinta que una mujer que ejerce otras funciones? Y aquí quiero hacer un paréntesis en relación al lenguaje que yo estoy usando de hablar de prostituta, porque en los movimientos feministas hay mucha polémica respecto de si uno debiera usar la palabra prostituta o si uno debiera usar la palabra trabajadora sexual. Y depende de quién a uno le pregunte, entonces hay un grupo que se ofende si uno habla de prostitutas porque uno tiene que hablar de trabajo sexual como cualquier otro tipo de trabajo, y hay otro grupo que se ofende si uno dice trabajadora sexual porque considera que todas las prostitutas son mujeres esclavas, traficadas, y que por lo tanto uno está naturalizando la prostitución al llamarla trabajo sexual. Por lo tanto, como no tengo ninguna opción de acomodar a todo el mundo, he decidido entonces irme con quienes consideran se ven mucho más ofendidas, entonces voy a hablar de mujeres prostitutas, y porque además es el lenguaje que usó la sentencia. La sentencia no habla de trabajadoras sexuales. Hay sentencias que precisamente hay una sentencia colombiana muy buena en este tema, y finalmente, y ahora Canadá está cambiando su legislación y también es muy polémico, también hay una sentencia muy importante de la Corte Suprema canadiense en ese tema. Cierre de paréntesis. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema en este caso? Dice, el tribunal cita exposición de motivos del anteproyecto del Código Penal de Venezuela, que fue el antecedente directo del Código Penal salvadoreño. Y entonces lo que decía este anteproyecto dice, ha dado lugar en muchos países a debates y soluciones incorrectas, la llamada violación de prostituta. El absurdo empeño de que la violación no es más contra la libertad sexual ha llevado al acerto de que una meretriz puede ser violada, olvidando que la violación es sobre todo un delito contra el pudor. Y eso me parece muy interesante. El acto violento para yacer con una ramera no sería más que un delito de coacción. O sea, fíjense ustedes lo interesante, y yo los invito a que ustedes revisen históricamente dónde estaba tipificado el delito de violación sexual en los códigos penales de sus propios países. Porque no hace mucho tiempo, incluso me parece a mí que yo estudié bajo el Código Penal, donde el delito de violación sexual se encontraba en el título de los delitos contra el honor y contra la familia, pero no en los delitos contra la integridad personal o la libertad sexual. Hoy las nuevas modificaciones aceptan y entienden que la violación sexual es un delito personal, es un delito que afecta a la persona que es violada sexualmente, pero incluso en los años 90 todavía, y no estoy segura si no existe aún algún código que mantenga esta idea de que la violación sexual es un delito contra el honor, y es un delito entonces contra el honor de la familia. Parte de los ejemplos o de las pruebas de que efectivamente el daño no se veía en la persona que era violentada sexualmente, sino en la familia, y específicamente en el pater familia, es la idea de que una de las maneras de como borrar el delito era casándose con la víctima. El perpetrador se puede casar con la víctima. Y hace poco yo hablaba con unas diputadas de Argentina que me reforzaban también que efectivamente, no estoy segura si hasta hace poco o aún en algunos lugares, existía todavía ese eximente que el perpetrador, si se casa con la víctima, entonces no tiene que cumplir ninguna sentencia. Y esto, yo siempre digo que a mí me parece que esa figura es lo mismo que ocurre cuando uno entra a una tienda y rompe un producto, y el que rompe paga y se tiene que llevar el producto a la casa. Entonces esta idea de la mujer como un objeto se ve muy bien reflejada en esta idea del violador, que puede casarse con la víctima y que en el fondo es, bueno, ya la rompiste, ya la dañaste, ya no es pura, así que te la tienes que llevar. Y con eso entonces se elimina el delito.
Entonces, el artículo 196 dice, puede ser considerado como un tipo de violación atenuada en atención al sujeto pasivo que no lleva las condiciones de moralidad sexual exigidas para el tipo de violación propia. O sea, efectivamente aquí la víctima cambia dependiendo de cómo se comporta la víctima, si la víctima tiene libertad sexual o no. Entonces, esto tiene también que ver con entonces cuándo está el consentimiento. Y entonces, si ustedes se fijan, el concepto de violencia es un concepto específicamente reducido que no alcanza a los daños particulares que sufre la víctima, sino que quienes definen el delito lo definen en función a aquellos daños que afectan a las personas que manejan, que controlan la familia y que tienen una idea de cómo las mujeres deben comportarse. No hay libertad sexual para las mujeres y si la hay, entonces te tienes que atener a las consecuencias porque nosotros consideramos violencia ilegítima aquella que afecta a aquellos que se comportan de manera correcta. Por lo tanto, si tú no te comportas de manera correcta, no tienes la protección que debieras. Y aquí entonces vuelvo yo a la confusión de la víctima en los delitos sexuales. Entonces tienes como matrimonio, el matrimonio como eximente de la responsabilidad penal. En el 2006 se derogó este artículo, extinción del delito por casamiento. El matrimonio del ofensor con la ofendida extingue el delito o la pena en su caso, tratándose de los delitos de violación, atentado violento al pudor, estupro y rapto. Y finalmente, a mí me parece que el modelo más contemporáneo, el ejemplo contemporáneo de violencia aún autorizada plenamente por el derecho hoy, o sea, todos los ejemplos que yo les he dado hasta ahora, ustedes perfectamente me podrían decir, bueno, pero esto ya todo es historia, aun cuando en realidad no lo es. O sea, pero por lo menos podemos estar de acuerdo en que estamos en un periodo donde ya la mayoría de los operadores del derecho entienden que la violencia sexual debiera ser penalizada de igual manera para prostituta que para una no prostituta. Los reguladores del derecho, porque lo que ocurre en la práctica es que cuando una trabajadora sexual o prostituta intenta alegar violación sexual, la respuesta del derecho es muy mínima. Es muy, muy mínimo. Pero bajo el esquema en que yo estoy haciendo esta presentación, donde yo he estado tratando de clasificar la violencia como autorizada por el derecho y después la violencia tolerada por el derecho, todos estos ejemplos que yo les he dado son ejemplos que afortunadamente se están moviendo fuera del estadio de violencia legalmente autorizada por el derecho y entonces caen aún hoy más que nada en este terreno de violencia tolerada por el derecho, porque la respuesta del derecho es muy mínima, es muy escasa, es muy frustrante, etc. Pero en este cuarto ejemplo de la violencia derivada de la penalización del aborto terapéutico, me parece que es un ejemplo claro hoy vigente, por lo menos en aquellos países donde el aborto terapéutico está penalizado, el aborto está penalizado a todo evento. Entonces, si uno ve El Salvador, Nicaragua y Chile, hoy creo que estos son ejemplos de violencia plenamente autorizada por el derecho. Y esto lo digo independiente de cuáles sean las posiciones de cualquier persona respecto de la corrección o incorrección legal o moral del aborto cuando se penaliza el aborto terapéutico, o sea, cuando la vida de la mujer está en peligro y el Estado a priori decide que la vida que se protege es la vida del feto, está ejerciendo violencia autorizada legalmente en contra de esa mujer. ¿Por qué? Porque en cualquier otra situación que no tuviera un feto, el decirle a una persona que tiene que mantener algo que crece dentro de su interior y que va a cambiarle su plan de vida y que le va a causar sufrimiento y que le va a causar daños de todo tipo y que probablemente la mata, porque ese es precisamente el punto de del aborto terapéutico, y que probablemente en 6 meses más va a estar muerta y que no se puede hacer nada al respecto, independiente de que tenga otros hijos, independiente de que tenga un proyecto de vida, nada de eso vale. Eso es más violencia que casi cualquier otra violencia que nosotros tipificamos como tortura en cualquier otro estadio. Y por eso es que me atrevo a decir
sin que haya polémica respecto de, de la moralidad o de la corrección incluso legal del aborto. Mi ejemplo de violencia legal autorizada, de violencia autorizada en contra de la mujer, se refiere específicamente al caso del aborto terapéutico, cuando se penaliza el aborto incluso cuando la vida de la mujer está en peligro, de la mujer embarazada está en peligro. Las estadísticas nos indican que cada año hay más de 1.2 millones de embarazos no deseados en niñas adolescentes, de los cuales el 51% lo forman niñas solteras. A nivel mundial, 13% de las muertes maternas son producto de abortos inseguros. Chile penaliza el aborto terapéutico desde 1989. Esto fue bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Antes el aborto terapéutico estaba autorizado. Y fíjense ustedes que esta es una nueva tendencia, donde ustedes tienen El Salvador desde 1997, Nicaragua desde el 2008 y República Dominicana desde el 2010. Además de eso, hay una serie de estados en México que, aun cuando el Distrito Federal autoriza el aborto, hay otros estados en México que han restringido su regulación en temas de aborto y han causado, donde hay muchas mujeres hoy que están encarceladas por abortos supuestamente inducidos. Pero ese es un tema que entra en el estadio de tal vez la violencia tolerada por el derecho, no necesariamente la legalmente autorizada, aunque eso también es algo que podemos debatir. ¿Qué dice el artículo 143 del Código Penal de Nicaragua? Dice: quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la pena de 1 a 3 años de prisión. Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación especial de 2 a 5 años para ejercer la medicina o oficio sanitario. A la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique, se le impondrá pena de 1 a 2 años de prisión. O sea, piensen ustedes el temor del personal médico de realizar un aborto terapéutico. Cuando ellos ven que la mujer embarazada está en peligro de muerte, pero tienen este tipo de amenaza legal en su contra. No tienen muchas posibilidades, ¿no? Antes de la reforma, el Código Penal de Nicaragua decía: el aborto terapéutico será determinado científicamente, con la intervención de 3 facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer. Si ustedes se fijan, esta no es una legislación pro mujer, tampoco acepta que la mujer pueda decidir respecto de embarazarse, mantener el embarazo o interrumpir el embarazo. Entonces no es tampoco que digamos que hubo un cambio donde la mujer antes era muy libre y era considerada una ciudadana más, pero por lo menos dejaba la flexibilidad para que el personal médico junto con la familia y el cónyuge, pero bueno, pudiesen decidir qué es lo que había que hacer, ¿no? Vamos a seguir viendo el caso Beatriz como un ejemplo de lo que hablábamos respecto del aborto terapéutico. Este es un caso muy reciente, probablemente todos ustedes lo conocen porque ha estado en los medios, estuvo el año pasado mucho en los medios. Beatriz es una mujer salvadoreña de 22 años que padece de insuficiencia renal y de lupus. Tiene un niño de 2 años y está embarazada de un feto con anencefalia. Por su condición de salud se trata de un embarazo de alto riesgo que puede llevar a la muerte de Beatriz. El sistema de salud, y esto es lo que es interesante del caso Beatriz, es que el sistema de salud está convencido que debe hacerse el procedimiento de Beatriz. Esto lo recalcó la ministra de Salud, donde se apeló al caso ya que la Constitución de la República prohíbe el aborto. Entonces los médicos no pueden interrumpir el embarazo porque la Constitución prohíbe el aborto, prohíbe desde el momento de la concepción y el Código Penal también. Beatriz entonces presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y esta es la declaración de un médico de la prensa, que no es el médico que ha visto a Beatriz, de una fundación que se llama Sí a la Vida. Aunque no ha tenido acceso al expediente de la paciente ni ha podido examinarla, el médico asegura que la joven tiene el lupus en etapa inactiva, lo que significa que puede medicarse sin inconvenientes. Sin embargo, el niño va a morir pocos minutos después de nacer.
Esto es lo que dice. Esta paciente está siendo muy bien manejada en el hospital de maternidad, la están vigilando cuidadosamente, le están monitorando sus constantes vitales. La realidad es que Beatriz no morirá si recibe la atención médica adecuada, que incluye su observación y cuidado dentro de un centro hospitalario. Detalla un comunicado de prensa distribuido por la Fundación Sigue la Vida. O sea, ella no va a morir en la medida en que la dejen dentro del hospital, dejémosla 9 meses dentro del hospital, eso no es considerado tortura, y tal vez muera igual, Entonces, como hablábamos hace un momento, en realidad esto sí se asemeja a estar en la etapa previa a la pena de muerte, donde no se sabe si te vas a morir o no te vas a morir, porque puede que en el último minuto haya un recurso de apelación y te saquen libre, pero la angustia de saber que el tiempo pasa y que nada puedes hacer, como decían algunos de ustedes en el momento en que no estábamos grabando, produce una angustia tan grande, un daño psicológico tan grande, que no puede sino considerarse, si no tortura, por lo menos un trato cruel, inhumano y degradante. Me voy a saltar esto porque es más o menos en la misma idea. Sin embargo, es importante entender que efectivamente se recurrió, eso sí, a lo que había señalado la CEDAW. O sea, aquí nosotros vemos cómo el derecho internacional ingresa al derecho nacional como un argumento más de apelación a ampliar el concepto de violencia y de manera de generar un concepto de violencia ilegítima que incluya también un embarazo obligado cuando la vida de la mujer está en peligro. ¿Cuál ha sido la respuesta del derecho internacional al caso del aborto terapéutico o el caso u otros casos, como por ejemplo el caso de un aborto de un anencéfalo? El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya en el 2005 había señalado, en un caso KL contra Perú, que la autora alega que debido a la negativa de las autoridades médicas a efectuar el aborto terapéutico, tuvo que soportar el dolor de ver a su hija con deformidades evidentes y saber que moriría en un poco tiempo. Esta fue una experiencia que sumó más dolor y angustia a la ya acumulada durante el periodo que estuvo obligada a continuar su embarazo. La autora acompaña un certificado psiquiátrico del 20 de agosto del 2001 que establece el estado de profunda depresión en la que se sumió y las severas repercusiones que esto le trajo teniendo en cuenta su edad. Finalmente, entonces, el comité habla, y esto es lo que es muy importante, habla de la omisión del Estado. La omisión del Estado al no conceder al autor el beneficio del aborto terapéutico fue, en la opinión del comité, la causa del sufrimiento por el cual ella tuvo que pasar. El comité ha señalado en su observación general 20 que el derecho protegido en el artículo 7 del pacto no solo hace referencia al dolor físico, sino también al sufrimiento moral, y que esta protección es particularmente importante cuando se trata de menores. Y en esto tenemos también entonces que volver a las estadísticas de quiénes son las mujeres que abortan o las mujeres que sufren. Uno de los problemas en nuestros países, en Latinoamérica, es que a mayor pobreza, más riesgo de problemas de salud también hay. No necesariamente este es un tema que solo afecta a las poblaciones vulnerables económicamente, pero las poblaciones vulnerables económicamente tienen un riesgo más alto también. Y aquí entonces me gustaría yo mostrarles un argumento de cómo en la opinión de algunos tratadistas muy importantes y de gente que ha originado los reglamentos que hoy rigen las vidas de muchas mujeres, se hace un tratamiento diferenciado de la mujer como sujeto de derecho. Y yo me refiero mucho a esta frase, porque es una frase que la dijo Jaime Guzmán, que es uno de los ideólogos de la Constitución chilena de 1980, de la Constitución de Pinochet, que es la Constitución hasta hoy vigente todavía en Chile, en el 2014. Y cuando se estaba discutiendo qué es lo que debía decir la Constitución en relación al derecho a la vida, y se habló precisamente del aborto terapéutico, Jaime Guzmán lo que señaló es que en realidad las mujeres estaban llamadas al martirio, básicamente. Entonces, si me permiten, voy a leer lo que establecen las actas constitucionales en relación a este tema. Esto es lo que dijo Jaime Guzmán. Hay personas para las cuales el límite entre el heroísmo o el martirio por una parte y la falla moral por la otra
se estrecha hasta hacerse imposible. La mayoría de los seres humanos viven gran parte de sus vidas en una amplia zona intermedia que hay entre ambas, pero la providencia permite, exige o impone muchas veces a un ser humano que ese cerco se estreche y la persona se encuentra obligada a enfrentar una disyuntiva en la cual no queda sino la falla moral por una parte o el heroísmo por la otra. En ese caso tiene que optar por el heroísmo, el martirio o lo que sea. Respecto de la madre y del hijo, no se trata de dos derechos que estén en pugna, porque no se trata de que se tenga que escoger entre matar a la madre o al hijo, porque solo se trata del posible homicidio del hijo. La madre moriría como consecuencia de elementos naturales. No se está optando entre dos homicidios. No se trata de dos derechos que estén en pugna. Se trata de que hay un derecho que será afectado por tratar de preservar no un derecho, sino que un deseo afectivamente comprensible. O sea, la vida de la mujer no es un derecho, sino que es un deseo comprensible, pero no es un derecho. Entre la vida del feto, que sí tiene un derecho, y la vida de la mujer, que no ha hecho nada para merecer morirse, se tiene, de acuerdo a esta idea, se tiene que optar por la vida del feto, ¿no? Y entonces lo que es interesante además es cómo esta idea de las mujeres como llamadas al martirio o a la falla moral, y que entonces hay que optar por el heroísmo o el martirio, cuando efectivamente uno de los principios básicos de la ciudadanía y de los sistemas legales es que nosotros no podemos exigirle conductas heroicas a los ciudadanos. Por eso es que nosotros regulamos la legítima defensa, regulamos el estado de necesidad y tenemos ciertos límites respecto de lo que se le puede exigir a una persona. Pero lo que es claro es que los sistemas no pueden nunca pedirle a alguien una conducta heroica. Es eso que es tan obvio en otros temas, no es para nada obvio en el caso del aborto terapéutico, donde lo que se exige es que la mujer esté llamada al heroísmo. Bien, esos eran los ejemplos que les quería dar respecto de cómo el derecho ha autorizado legalmente la violencia en contra de las mujeres y entonces cómo ha establecido un estadio reducido, un concepto reducido de violencia que no alcanza a cubrir todos los daños específicos que sufren las mujeres, especialmente en relación, por ejemplo, a la violencia doméstica, que ha sido tan difícil de nombrar, en el caso de la violencia sexual y en el caso de ahora el aborto terapéutico, por ejemplo. Ahora, si nos movemos nosotros a un segundo estadio, donde ya el derecho no autoriza legalmente esa violencia, pero su respuesta es tan mínima que finalmente termina tolerándolo, tenemos aquí lamentablemente muchos ejemplos. Y uno de los primeros ejemplos a los que yo quería referirme es a la violencia en contra de las mujeres en conflictos armados. Tomó mucho tiempo para el derecho entender el tratamiento, el tipo de tortura a la que se sometía a las mujeres específicamente en casos de conflicto armado. Y entonces cuando tenemos, por ejemplo, cuando vemos los informes de las comisiones de verdad y reconciliación, de la comisión por el esclarecimiento histórico, por ejemplo, de Guatemala, y vemos cuáles son los tipos de violencia que se ejercen en contra de las personas torturadas, uno ve que hay una violencia específica en contra de las mujeres que lamentablemente fue históricamente invisibilizada, y es la violencia sexual en estos contextos. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve las estadísticas, lo que la Comisión por el Esclarecimiento Histórico de Guatemala establece es que el porcentaje de mujeres víctimas equivale a 1/3 del de los hombres. O sea, en temas de conflicto armado o, por ejemplo, en situaciones de estados no democráticos, por ejemplo, Chile, Argentina, Perú, en los casos de cuando se interrumpe la democracia, lo que tenemos es que efectivamente son mayoritariamente varones los que son encarcelados, por ejemplo, los que son detenidos, los que son desaparecidos. En este caso, por ejemplo, lo que dice la comisión es que el 75% son varones y solo el 25% son mujeres. Y esta es una constante que se mantiene en relación a los distintos tipos de tortura. 23% frente a un 77% reciben ejecuciones arbitrarias, 23% frente a un 77% tortura,
privación de libertad 21 frente a un 79 y otras violaciones 22 frente a un 78. Sin embargo, cuando se refiere a la violencia sexual, es impresionante la diferencia. Cómo la violencia sexual alcanza a un 99% de los casos registrados de mujeres que fueron torturadas, contra con solo un 1% de los varones que sufren violencia sexual. O sea, hay un tipo de violencia que lamentablemente es invisibilizada. De hecho, tomó mucho tiempo para que estas comisiones empezaran a aceptar la violencia sexual como un problema específico y no como un exceso solamente de los soldados, por ejemplo, o del personal de inteligencia. Pero las estadísticas nos muestran que efectivamente hay un tipo de violencia que ataca específicamente a las mujeres. Y en el otro ejemplo de violencia tolerada hoy, no autorizada, es la violencia obstétrica. Independiente de la corrección de nuevo legal o ilegal del aborto, lo que ocurre en los hospitales de toda Latinoamérica y también en los Estados Unidos es que las mujeres que llegan a los centros hospitalarios post-aborto con complicaciones por un aborto inseguro son maltratadas al nivel de tortura. Muchas veces no reciben anestesia, les hacen los procedimientos sin anestesia y el personal de salud se vuelve el juzgador social. Y la respuesta es, bueno, no te gustó hacerte un aborto, ahora vas a ver qué significa eso. Y eso lo vemos encadenadas a la cama del hospital, que llegan y antes que incluso les hagan cualquier pregunta, los médicos llaman al personal policial para denunciar la posible comisión de un delito, el aborto inducido, y las encadenan a las camas y las mujeres tienen que recibir sus tratamientos médicos encadenadas o les impiden recibir medicamentos hasta que no confiesen, una cantidad increíble de coerciones de las que conocemos a través del testimonio de mujeres, pero que el Estado no considera como violencia ilegítima a tal nivel de que efectivamente se persigan estas acciones. No es violencia autorizada porque efectivamente si uno piensa en los códigos penales, todas estas figuras de las que nos estamos refiriendo tienen un tipo penal, ¿sí? Lesiones, maltratos físicos, etc. Todos nuestros países tienen algún tipo penal, pero simplemente no hay respuesta, no hay cómo llegar a esos tipos penales. O sea, las mujeres ya las están denunciando porque probablemente se pueden ir a la cárcel, el temor de irse a la cárcel es tan grande, y más encima les retienen el medicamento, les retienen el tratamiento hasta que digan específicamente qué es lo que les pasó. No recuerdo de cuándo son los primeros estatutos en relación a la violencia doméstica, pero esa era una palabra, era un concepto que no existía hasta los años 80, yo creo. Nadie hablaba de, se ha sufrido violencia doméstica. Todo el mundo sabía que había ciertas personas que sufrían violencia doméstica, pero no se llamaba violencia doméstica, no tenía un nombre. Y parte de lo que es importante de la contribución del derecho a la vida, a la igualdad de las mujeres, es darle nombre a estos daños que no tenían nombre. Y uno de los ejemplos más claros, en mi opinión, es el reconocimiento del acoso sexual, por ejemplo, como figura penal específica. Las mujeres históricamente han sido acosadas en sus trabajos, especialmente cuando la fuerza laboral era particularmente masculina. Sin embargo, no tenía nombre eso. O sea, las mujeres que sufrían el acoso tampoco tenían cómo decir qué era lo que les estaba pasando, porque no existía algo que les estuviera pasando. Entonces, parte de la importancia de lo que ha hecho el movimiento feminista, por ejemplo, es darle un nombre a estas situaciones y decir, bueno, esto se llama acoso sexual y tiene que ser penalizado. Las mujeres no pueden ir a los trabajos con el temor que van a ser violentadas sexualmente en el trabajo o que psicológicamente van a ser disminuidas por su condición de mujer, desde decirle cómo se tienen que vestir, de que se abran un botón de la blusa, que usen faldas más cortitas, etc. Y esto que uno piensa, bueno, esto ya pasó, hace, no sé cuándo fue, tal vez hace algunos años ya, le preguntaban a
Blatter, al presidente de la FIFA, qué es lo que había que hacer para que el fútbol femenino pudiera tener mayor visibilidad, y su respuesta fue, bueno, tienen que usar shorts más cortos y uniformes más apretados. Entonces, en realidad, la visión de las mujeres como objeto, lamentablemente no se ha eliminado, pero el derecho tipificando y nombrando daños contribuye a disminuir la objetivación de las mujeres como objetos, obviamente. Bien, y me parece a mí que el rol del derecho internacional ha sido clave en esto. Ha sido muy, muy clave en la visibilización de la violencia y darle nombre y establecer que efectivamente la violencia en contra de las mujeres no es solamente un problema de lo privado, porque lamentablemente nos hemos movido siempre en esta cosa de que las mujeres se mueven en el estadio de lo privado y los hombres en el estadio de lo público, y que por lo tanto parte de por qué la violencia doméstica no se visibilizaba era porque, bueno, las familias tendrán que ver cómo se las arreglan, eso es algo en lo que nosotros no nos podemos meter, porque en realidad las mujeres son instrumento para la armonía de la familia, no son ciudadanas en sí mismas. El derecho penal internacional, como el derecho internacional de los derechos humanos, han contribuido en gran medida a la identificación de las mujeres como sujetos sometidos a violencia por el hecho de ser mujeres. Y aquí yo traigo solamente algunos ejemplos, no vamos a hablar específicamente de qué es lo que ha significado esto en particular en el derecho internacional humanitario, pero la primera condena por violación como crimen de lesa humanidad y para perpetrar el genocidio fue establecida por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1998, por violación sexual. En 2001, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró culpable a una persona por violación como tortura y, por consiguiente, crimen de guerra, así como crimen de lesa humanidad. O sea, pensemos que necesitamos llegar al siglo XXI para que la violencia sexual dentro del contexto de una guerra, de un conflicto armado, se viera como un instrumento de guerra y no se viera como un botín de los soldados, como excesos de los soldados, etc. Y de hecho, tomó tiempo, fue necesario que hubiera una mujer en estos tribunales para que se avanzara en este tema, porque los jueces eran reticentes a poner la violación sexual como uno de los temas, aun cuando haya sido casi lo más obvio de todas las cosas que ocurrían. En el 2008 tenemos una resolución de la ONU que me parece que es muy importante porque le pide a los estados que adopten medidas para proteger a los civiles, incluidas las mujeres y las niñas, de todas las formas de violencia sexual. Y eso incluye medidas apropiadas de disciplina militar. Y con esto es bien importante, porque con esto están reconociendo que la violencia sexual viene del personal militar. Y el cumplimiento del principio de responsabilidad del mando. Porque una de las ideas era que, bueno, es que lo que pasa es que los militares están en la guerra, están en estas situaciones de incivilización y entonces cometen excesos. Pero en general, en estos temas, no han sido excesos de militares aislados, sino que ha habido órdenes la orden ha sido vayan y violen a todas las mujeres. No ha sido que este es un soldado díscolo indisciplinado, sino que la disciplina ha mandado que ellos vayan y violen a todas las mujeres del lugar. Y eso hace una diferencia enorme desde el punto de vista de cómo nosotros visibilizamos la violencia sexual también. Y finalmente, antes de llegar al sistema interamericano, que es el que más me interesa recalcar, la relación del sistema interamericano con la violencia, llegamos al informe del Relator Especial para la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez. En el 2013, el profesor Méndez señala que los órganos internacionales y regionales de derechos humanos han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales provocados por motivos de género. Esto es sumamente importante, es súper importante. Por primera vez se reconoce que independiente de, o sea, no solo se reconoce que independiente de la corrección del aborto, a las mujeres en los centros hospitalarios hay que tratarlas con dignidad y hay que darles el mismo tratamiento que cualquier otro paciente, sino que se reconoce además que la ilegalidad del aborto terapéutico puede significar tortura. Entonces, si volvemos nosotros a lo que estábamos hablando hace un momento anterior hacia la violencia autorizada y la violencia tolerada en relación al aborto,
podemos ver que ya el derecho internacional también ha recogido, entiende que el aborto no es un tema privado y que no depende solamente de los sistemas legales, y que cada sistema legal tiene el derecho a simplemente tratar a las mujeres como se les ocurra. Señala Juan en su informe, ejemplos de esas violaciones son el maltrato y la humillación en entornos institucionales, las esterilizaciones involuntarias, la denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención post-aborto, que es a lo que nos estábamos refiriendo. Las infracciones del secreto médico y las de la confidencialidad en entornos de atención de la salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales, y la práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto. O sea, aquí nosotros estamos viendo efectivamente que el relator que establece cuáles son las prácticas que pueden significar tortura y que pueden poner a los estados en una situación de violación de sus obligaciones internacionales en relación a la Convención contra la Tortura, incluyen también el tratamiento posaborto y la práctica de intentar confesar y la infracción del secreto médico. Lo que es muy interesante es que el secreto médico se aplica de manera con distintos estándares en algunos países cuando se refiere al aborto a cuando se refiere a otro tipo de situaciones. O sea, los médicos tienden a ser mucho más celosos en algunos países respecto de cómo se tiene que aplicar la denuncia de posibles delitos, y cuando se trata de otras esferas distintas al aborto, el secreto médico parece cobrar mucha mayor importancia para el personal médico. Cómo el sistema interamericano ha recogido los derechos y los daños que sufren particularmente las mujeres. Y como vemos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hizo ninguna referencia a los derechos de la mujer entre 1960 y 1993. Recién en 1993, en el informe anual de la Comisión, reconoce que hay desigualdad entre hombres y mujeres. Y finalmente va paulatinamente incorporando las perspectivas de género en sus casos individuales, y el caso tal vez más paradigmático respecto de la violencia en contra de las mujeres sea el caso María da Peña contra Brasil. María da Peña es una mujer, es farmacéutica en Brasil, y ella fue víctima de dos atentados de homicidio por su marido. En el primero, el marido le dispara y él dice que fueron unos ladrones que entraron a la casa, ella dice que fue el marido que la disparó. Todas las pruebas indican, digamos, desde el punto de vista de dónde tenía las balas, etcétera, que había sido efectivamente el marido quien le había disparado. Cuando sale del hospital, vuelve a su casa y el marido trata de electrocutarla. Y producto de esta acción, ella queda parapléjica. Pasan 17 años y el marido no había pasado, me parece que ni un día en la cárcel. No había sentencia, nunca nada había ocurrido. Y entonces finalmente el caso llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es el primer caso que llega sobre violencia doméstica al Sistema Interamericano. Las agresiones domésticas, es importante lo que señala la Comisión en su informe respecto de las agresiones domésticas. Dice que las agresiones domésticas contra mujeres son desproporcionadamente mayores que las que ocurren contra hombres. Y señala una serie de datos respecto que avalan, estadísticas que avalan esto. Finalmente señala, como se indicó, la Comisión tiene competencia ratione materia y ratione temporis para conocer de este caso bajo lo señalado por la Convención de Belém do Pará. Y esto es muy importante, porque la Comisión Interamericana recoge la Convención Belém do Pará, que es la Convención para la Prevención de la Violencia en contra de las Mujeres en las Américas, y considera que tiene competencia para aplicar la Convención Belém do Pará, lo que Brasil rechazaba. Y este es un hito muy importante para las mujeres. No porque la Convención Americana no tenga las herramientas suficientes para proteger a las mujeres, pero la Convención Belém do Pará define lo que es la violencia, define lo que es la violencia doméstica, y entrega una serie de
definiciones que claramente ayudan al tribunal para poder definir cuándo se está en presencia de violencia específica en contra de las mujeres. Entonces este es un caso muy importante, no solamente porque es el primer caso en violencia doméstica, sino porque además recoge y le da competencia para analizar y para utilizar la Convención Belém do Pará. Señala la misma resolución de la Comisión: la Convención de Belém do Pará es un instrumento esencial que refleja los grandes esfuerzos realizados a fin de encontrar medidas concretas para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de agresiones y violencia, tanto dentro como fuera de su hogar y núcleo familiar. O sea, ustedes ven que finalmente la Comisión recoge entonces el tema de la violencia doméstica y entiende que efectivamente no es el Estado el que trató de matar a María da Peña, pero el Estado incurre en violación de sus obligaciones internacionales al no hacer nada, al tener respuestas tan malas o no tener respuestas frente a la violencia doméstica. Y esta es una práctica y es una interpretación que también ha recogido la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte Europea tiene una vasta también jurisprudencia de condenar a los estados, no por el estado en sí pegarle a alguien o agredir a alguien, sino por no tener una respuesta adecuada respecto de esas agresiones. O sea, cuando la policía no hace nada, o cuando han denunciado ya 10 veces y después finalmente el marido va y mata a la mujer. Entonces la Comisión Interamericana, lo mismo ha hecho la Corte Europea de Derechos Humanos, ha señalado: usted es responsable de esto, es responsable de que ocurran estas cosas porque usted no tiene una regulación seria. Por lo tanto, usted no ha tomado en serio el derecho a la integridad física y a la vida de las mujeres. Ahora, si volvemos hacia atrás, eso fue 2001, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, volvamos para atrás al año 97 y revisemos cuál ha sido la relación de la Corte Interamericana con los derechos de las mujeres en general. Y vemos que la Corte fue bastante más conservadora y le tomó un poquito más en entender que había daños específicos hacia las mujeres. Como ejemplo les traigo el caso de Loayza Tamayo contra Perú, del año 97. Este es un caso de una mujer que es torturada por los miembros de la Policía de Inteligencia del Perú. En el año 93 ella es apresada, finalmente es juzgada, es absuelta por militares, procesada por tribunales ordinarios, condenada a 20 años de delito por terrorismo. Y esto es lo que la Corte Interamericana señaló en su sentencia respecto de las violaciones de derechos a los que había sido objeto Loayza Tamayo. Dice la Corte: se dan por probados los siguientes hechos: incomunicación durante la detención, exhibición pública con un traje infamante a través de los medios de comunicación, aislamiento en celda reducida sin ventilación ni luz natural, golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las restricciones al régimen de visitas. Todo eso se da por probado a través de los testigos y a través de los propios testimonios de ella. Pero luego dice: aun cuando la Comisión alegó en su demanda, la Comisión Interamericana, que la víctima fue violada durante su detención, la Corte, después de analizar el expediente y dada la naturaleza del hecho, no está en condiciones de darlo por probado. O sea, ¿cuál es la naturaleza del hecho que le impide a la Corte Interamericana darlo por probado? No es que los testigos, no es que las pruebas sean diferentes, sino que lo que hace que la Corte no pueda darlo por probado es la naturaleza del hecho. No indica que no está por probado porque los testigos dijeron una cosa respecto de las otras cosas y no dijeron nada de esto. No es esa la explicación que da la Corte. La única explicación que da la Corte es dada la naturaleza del hecho. O sea, al año 1997 algo hay en la violación sexual que le impide a la Corte decir: no, esto no lo podemos dar por probado. Sin embargo, y afortunadamente hay un cambio jurisprudencial importante y nos encontramos ya en el 2009 con una Corte Interamericana que ha cambiado completamente su narrativa, que ha entendido la percepción de los daños específicos en contra de las mujeres y que entiende la violencia de género como una violencia específica que existe, que no es que la violencia de género, la violencia no es que le ocurra la misma violencia a hombres y mujeres, sino que hay una violencia específica en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso lo refleja muy bien, en mi opinión, la sentencia de Campo Algodonero,
contra México del año 2009. Y lo que traigo yo acá entonces son algunas partes de esta sentencia que me parece que reflejan bien este cambio de narrativa y que recogen entonces esta preocupación del derecho internacional por visibilizar los daños específicos de las mujeres y entonces ampliar este concepto de violencia para que la violencia ilegítima incluya también aquellas violencias que no hemos visto como ilegítimas, sino que las hemos visto como normales. El Estado señaló, y entonces es bien interesante cómo no solamente se recogen los daños en términos de los hechos que le ocurren a las mujeres, sino respecto de los estereotipos de género y cómo son estos estereotipos de género los que contribuyen a la violencia en contra de las mujeres. El Estado señaló que los homicidios tienen causas diversas, pero se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. O sea, el Estado reconoce que efectivamente parte de la violencia que ocurría o que ocurre aún en Ciudad Juárez tiene que ver con una idea discriminatoria de la mujer, como la mujer con un valor menor al valor de los varones. Según el Estado, uno de los factores estructurales que ha motivado situaciones de violencia contra las mujeres es la modificación de los roles familiares que generó la vida laboral de las mujeres. Percepción de los agentes policiales. No está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga. La Corte constata que el formato en el que los familiares denunciaban la desaparición requería de información sobre las preferencias sexuales de las víctimas. Les preguntaban, bueno, ¿y cómo andaba vestida? ¿Y con cuántos hombres andaba? Lo que pasa es que su hija es muy suelta. Y acá hay una cosa que es importante también decir y que tal vez no se dice lo suficiente. Y que hay un cruce, no solamente de género, sino también económico. Una discriminación social. Y las mujeres de niveles socioeconómicos más vulnerables son tratadas de manera distinta, como si las mujeres pobres fuesen distintas en su comportamiento a las mujeres con mayores niveles económicos. No tengo yo acá una sentencia que refleja muy bien eso, no lo tengo en esta presentación, pero sí yo he visto sentencias, y hay una que uso en particular, donde parte de lo que dice el juez de por qué no estaba aprobada la violación sexual, aun cuando había habido sangre, había lesiones, todo estaba aprobado, pero según el juez había algunas contradicciones en lo que había dicho la niña, porque el orden en que había dicho que habían ocurrido las cosas no era el mismo en que lo había dicho en otra oportunidad. Pero dice, aun cuando es obvio pensar que nadie quiere tener sexo con violencia, no es ajeno a ciertos sectores que esas cosas pasen, como dando a entender que hay ciertas mujeres más vulnerables económicamente que también sexualmente tienen prácticas que son más violentas. Y eso afecta profundamente, no solamente es una falta de respeto a la dignidad de todas las mujeres, sino que también afecta la percepción de los operadores del derecho respecto de quiénes son, de cómo se comportan las mujeres. Entonces, claro, decir andaba de vaga, andaba con los amigos, bueno, pero cómo andaba vestida, quizás en qué estaba. Y aunque hubiera sido así, ¿qué diferencia hace eso? Pensemos que efectivamente se trata, una de las víctimas, se trata de una mujer que estaba bailando, que estaba semidesnuda, bailando en la pista de un bar y que no estaba en su mejor día, que había tomado mucho vino, mucha cerveza, mucho tequila, qué sé yo. ¿Cambia eso la situación respecto de la violencia ejercida en contra de ella? Volvemos entonces, si nuestra respuesta es sí, hay que tomarlo en cuenta, volvemos entonces a aquellos tiempos donde la violencia sexual dependía de la víctima y no del perpetrador. Es importante rescatar entonces la contribución del feminismo en el derecho internacional a un lenguaje que dice las cosas por su nombre. Es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. O sea, ustedes se fijan que no solamente se entiende que hay un daño específico a las mujeres, sino que se trata de ver, bueno, ¿por qué se producen estos daños específicos a las mujeres? Y parte de la razón de por qué se producen es porque hay una situación estructural de subordinación de las mujeres
y una situación estructural, esa subordinación tiene que ver con los estereotipos de género, cómo se deben comportar las mujeres. Y no solamente tiene que ver cómo se deben comportar las mujeres en relación a su libertad sexual, sino también cómo se deben comportar en la sociedad. El hecho de que las mujeres estén trabajando en las maquilas cuando hay hombres que están desempleados genera una situación de violencia donde el imaginario es, bueno, yo te voy a poner en tu lugar porque tú tendrás el trabajo, pero aquí el que mando soy yo. Entonces el estereotipo de género no tiene solamente que ver con la libertad sexual, sino con la idea de que la mujer está subordinada al marido, que el varón es el que provee en la casa y que cuando no provee entonces se produce un problema. Parte de cómo hay que probar la masculinidad es que puedo ser violento. Entonces hay una serie de otros elementos que van más allá de la violencia sexual que tienen que ver con estos estereotipos de género. Lenguaje sobre la metodología, y esto me parece muy interesante de la sentencia de Campo Algodonero, es que le ordena al Estado, dice, la investigación, dice, en cuanto a la investigación penal de los casos, como dice, tiene usted que abrir estos casos, tiene que acelerar la investigación, y señala, la investigación deberá incluir una perspectiva de género. ¿Qué es una perspectiva de género? Uno no gana la perspectiva de género de un día para otro. La perspectiva de género se estudia, se entiende, se analiza y se internaliza. Por lo tanto, ordenar que la investigación incluya una perspectiva de género exige que haya también una capacitación respecto de qué es lo que es la perspectiva de género. Bien, la labor judicial contiene límites impuestos normativamente, hay una serie de unas pequeñas conclusiones respecto de la violencia. La reconstrucción de los hechos y de los actores en los hechos está limitada por estereotipos que se construyen fuera del derecho y se aplican en el derecho. Y entonces por esto me parece importante que entendamos también este concepto de violencia. La violencia no es, el derecho no construye la violencia, el derecho responde a la violencia y define cuáles tipos de violencia son violencias ilegítimas que el derecho rechaza. Y eso es donde nosotros tenemos que estar siempre atentos con perspectiva de género, de ver, bueno, cuáles son estos daños que el derecho no ha sido capaz de ver y que nosotros somos los que estamos obligados a explicar para que el derecho efectivamente recoja. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención.